Bien, ¿en qué se basa el funcionamiento de las lentes? Básicamente en el fenómeno de refracción, que recordemos, la refracción de la luz consiste en el proceso de que un rayo de luz pasa de un medio a otro y en estos medios, al tener la propiedad de índice de refracción, la velocidad de la luz cambia. Eso hace que la dirección en cada uno de estos medios, conforme va viajando, se vaya modificando y eh, en este caso las lentes cegadas tienen la capacidad, debido a su forma, de poder hacer converger o diverger los rayos de luz, dando lugar entonces a la formación de imágenes. Bueno, vamos entonces a comentar en forma muy simple que una lente delgada, una lente delgada es un instrumento óptico que basa su funcionamiento en la refracción de la luz. O en otras palabras, del cambio de dirección de la luz debido a que se enfrenta en su paso, en su camino, a través de diferentes medios. Bueno, basa su funcionamiento en la refracción de la luz, ley de Snell, para la formación de imágenes. Bueno, podemos categorizar las lentes delgadas en dos grupos, dependiendo de cómo es que los rayos de luz se comportan al pasar a través de estas estructuras. Entonces, existen eh, dos tipos de lentes, las que se llaman convergentes y otras que se llaman divergentes. Como vamos a ver a continuación, al momento de analizar el comportamiento de los rayos de luz, nos damos cuenta por qué estos dos nombres les quedan bastante bien a cada uno de estos dos grupos. Bueno, ¿cómo podemos construir lentes? Bueno, básicamente lo que se hace es hacer la unión de dos estructuras parabólicas o secciones parabólicas de la siguiente manera. Voy a aquí considerar primero esta estructura. A ver, por ejemplo, esta estructura. Como ven, bueno, pensemos que esta es una sección de una superficie esférica hecha con algún material eh, transparente o semitransparente, algún cristal, por ejemplo, algún plástico semitransparente. Aquí vemos que al tener una sección esférica, bueno, le corresponde un radio. Lo que se hace a continuación es, vamos a hacer lo siguiente. A ver, creo que si lo hago de esta manera queda mejor. Más o menos que una lente. Aquí el material del que está hecho, el cristal, evidentemente queda contenido en esa estructura que voy a remarcar a continuación. Todo el interior es hecho con algún material distinto al medio que lo rodea. Generalmente el medio que rodea estas lentes va a ser el aire. Y dependiendo del tipo de material empleado para elaborar la lente, pues le corresponderá el índice de refracción N.
Bueno, más o menos ahí está. Esa sería nuestra primera lente. A esta lente se le llama lente convergente porque lo que hace es que un rayo de luz que viene de forma paralela a lo que conocemos ya como el eje óptico va a terminar enfocándose a un punto, justamente el llamado foco. Cualquier rayo que provenga, que sea paralelo al eje óptico, va a terminar dirigiéndose hacia ese punto, como aquí lo estoy mostrando. Esas son las lentes convergentes. Aquí voy a poner el nombre entonces aquí abajo. Esta es una lente convergente. Ahora, el adjetivo de este tipo de instrumento óptico, que es la palabra delgada, viene del hecho de que, bueno, aquí estoy exagerando, pero en realidad este borde que aquí se observa, de manera real es muy pequeño. Es muy delgada justamente la lente. Esta incluso hasta podemos decir que es una lente un poco más gruesa. Y solamente lo estoy haciendo así para fines de dibujo. Ahora, dependiendo de la aplicación que uno quisiera dar a las lentes, podría ser un juego o una combinación entre este tipo de lentes que en su interior, en su punto medio, sean muy delgadas, u otros que sean un poco más gruesas, como es, tal vez parezca más este dibujo que estoy haciendo aquí. Eh, la diferencia al momento de hacer el análisis es que esas lentes un poco más abultadas en su parte media requieren el empleo de matrices. Pero bueno, entonces eso escapa un poco del objetivo de este curso. Pero bueno, no está de más mencionarlo, por si alguien es curioso y quiere averiguar, ¿no? Cómo se realiza el análisis para este tipo de lentes. Bueno, es un adelanto solamente, se realiza a través de matrices. Bueno, el otro tipo de lentes lo vamos a construir también superponiendo dos estructuras eh, o secciones esféricas. La diferencia es que esa, según, bueno, va a ser la siguiente. Así creo que queda más o menos parecida. Sí, creo que sí. Ahí está. En esta situación, en esta otra lente, la parte, el medio refractor, queda de esta manera. Al interior de esta sección tenemos el material, el cristal con el que se haya elaborado la lente. Entonces aquí estoy simulando con este color el interior de esta estructura. Estas lentes tienen el siguiente comportamiento. Bueno, la luz a través de ellas tiene el siguiente comportamiento. Como podemos ver, también tenemos dos centros de curvatura. Por lo tanto, tenemos dos focos, al igual que en la primera imagen. Pero la luz tiene el siguiente comportamiento. Asumiremos en todo momento que la luz proviene de izquierda y va hacia la derecha. Entonces, la luz que es paralela al eje óptico, en este tipo de lente lo que hace es refractarse, cambia de dirección y emerge de esta manera. Si uno traza hacia atrás este rayo de luz, lo, lo extiende hacia atrás de forma imaginaria, verá que parece que sale del foco. Algo parecido a lo que sucede con los espejos cóncavos. Digamos, otro rayo, dibujamos aquí. Lo que va a suceder es que va a emerger de este elemento de esta manera
más o menos así. Y si prolongamos hacia atrás, esta línea parecerá entonces que proviene del foco. Y es así como es lo que le da los nombres a cada uno de estos elementos. A esta segunda lente la vamos a conocer como lente divergente. Bien, vamos entonces ahora a hacer a definir los rayos que vamos a necesitar para cada uno de estos elementos para poder hacer su análisis tanto gráfico como analítico. El primero que vamos a revisar, por ser tal vez el más simple, va a ser será la lente convergente. Bueno, como vemos aquí tenemos indicada ya los rayos que van a ser importantes, que van a ser fundamentales para la formación de imágenes. Dado que estos elementos están formados por dos secciones esféricas, como les mencionaba, tenemos dos centros de curvatura. Aquí está el primero, aquí el segundo. El foco, pues sabemos, es un punto entre el vértice y el centro de curvatura. Bueno, estos elementos van a tener dos focos. En esta imagen están representados por la letra F' y F. Lo que vamos a considerar es lo siguiente, algo de lo que les platicaba hace unos instantes. Un rayo de luz que sea paralelo al eje óptico, que pase por el punto medio de la lente, se va a refractar, siguiendo lo que ya sabemos de la ley de Snell, y después de refractarse dos veces en este medio, notemos aquí, este haz de luz se está refractando dos veces. La primera está sucediendo aquí. Aquí tenemos, vean, la línea normal. Y acá más adelante tenemos la segunda refracción. Aquí tenemos también otra línea normal. Bueno, entonces, después de la refracción que ocurre dos veces en este tipo de instrumentos, la luz que emerge pasa por este foco. Llamémosle el segundo foco. Primero y segundo, en ese orden, de izquierda a derecha. Primer foco, segundo foco. Pasa por el segundo foco. Ahora, un haz de luz que provenga del objeto y que pase por el primer foco, llega a la lente, se refracta y emerge de la lente de forma paralela al eje óptico. Y un tercer rayo de luz que provenga del objeto y que pase por el punto medio, por el centro de la lente, no va a sufrir cambios. Como vemos aquí en la imagen, la figura, en la línea 3, este rayo de luz sigue de forma recta y cruza al otro lado de la lente. El lugar en el que se forma la imagen es donde podemos nosotros observar. No podemos aquí poner nuestro ojo, captamos la luz y entonces vemos la imagen. Entonces, básicamente, estos son los rayos. Y similar a lo que tenemos para un espejo, aquí vamos a tener eh, también dos distancias. La distancia entre la lente y el objeto, que bueno, aquí en la imagen aparece como D sub 0. Nosotros podemos llamarlo S, la letra S, o en otros textos tal vez lo llamen P. Tenemos la distancia de la imagen, también medida desde el centro del espejo, de la lente. Aquí la están llamando de I. Nosotros hemos utilizado la S' para indicar esta distancia, o en otros textos utilizan la letra Q.
Las alturas del objeto de la imagen aquí indicados. Y algo muy importante, las lentes tienen dos distancias focales, evidentemente, puesto que tienen dos focos. Pero esa distancia focal, que es la separación que hay entre el punto central y el foco, es la misma a ambos lados. La característica importante. Aquí, aunque tenemos dos focos, la distancia focal es una nada más. Y es la misma a ambos lados de la lente. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario, muchachos, con relación a los rayos que tenemos aquí? Vamos a resumir lo que les acabo de comentar para tenerlo presente, ¿no? Lentes convergentes. En este tipo de lentes, o mejor dicho, en este tipo de instrumentos ópticos, porque también las lentes divergentes van a tener dos focos. Entonces, en este tipo de instrumentos existen dos focos. El primer foco, que en esta imagen está denotado por F', y el segundo foco. La distancia, la distancia que hay entre el centro de la lente, el centro de la lente y los focos, cualquiera, del F' o F, se conoce como distancia focal, similar a lo que teníamos en los espejos. Y es la misma a ambos lados de la lente. ¿Qué más? Así. Para las lentes convergentes, F, la distancia focal, la vamos a tomar siempre positiva. Y eso es muy importante a la hora de hacer el análisis numérico o con ecuaciones. Cuando uno introduce los datos para analizar y encontrar en dónde se forma la lente y describirla, si es una, perdón, dónde se forma la imagen y describirla diciendo si es una imagen derecha o invertida, si es cuál es la distancia a la que se está formando respecto al centro de la lente. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que para ese tipo de lentes la distancia focal se toma como positiva. Bueno, vamos a diremos que la imagen formada por una lente es real cuando se forma del lado de la luz saliente. A esto es lo que vamos a llamar una imagen real, cuando se forma del lado de la luz saliente. Nótese, por ejemplo, para esta lente convergente. Después de hacer cruzar estos tres rayos de luz, la imagen se forma en este punto. En esta región tenemos los rayos de luz entrantes y aquí los rayos de luz salientes. Por lo tanto, tenemos aquí, en este caso, en esta imagen, aquí en la figura, una imagen real. Por el contrario,
La imagen será virtual. Será virtual cuando se forme del lado opuesto la luz saliente. Bien, entonces estos son los puntos importantes que podemos comentar acerca de las lentes convergentes. Algunas de estas características las vamos a heredar o vamos a hacerlas válidas también para las lentes convergentes. ¿Qué más sería importante mencionarles? Bueno, a ver. Voy a ver, déjenme ver aquí. Bueno, ahora vemos las reglas de los signos que van a ser útiles. A ver, ¿qué sucede para una lente divergente? Bueno, tenemos la siguiente construcción. Tenemos aquí una lente divergente. Podemos construir los mismos tres rayos que teníamos aquí. eh, y podemos incluso seguir la misma idea. El primer rayo de luz que sea paralelo al eje óptico pasa por el segundo foco, el punto F. En una lente divergente, nótese, los focos, la nomenclatura de los focos se ha invertido. Ahora este es el foco 2 y aquí tenemos el foco 1. Eso también para seguir utilizando la misma construcción. Recuerden lo que les dije. El primer rayo de luz pasa por el segundo foco. F aquí en la imagen. Vamos a seguir utilizando la misma idea. El primer rayo de luz, que es para el eje óptico, va, lo digo entre comillas, pasar por el segundo foco, que es este punto. Como evidentemente físicamente no puede pasar por ese punto, lo que hacemos es prolongar hacia atrás esa trayectoria, ese rayo de luz, y lo dejamos de esta manera. Bien, entonces el rayo de luz ha salido del otro lado de la lente cambiando de dirección, pero su prolongación hacia atrás sí ha pasado por el foco número 2. ¿Cuál era el segundo rayo que les planteé? Un rayo de luz que pasa por el primer foco. Sale de la lente siendo paralelo al eje óptico. Bueno, aquí también va a suceder algo similar. Este rayo de luz que sale va dirigido al primer foco. Su trayectoria, por lo tanto, es la que estoy indicando aquí. Va hacia el primer foco. Pero físicamente no lo va a alcanzar, porque va a emerger al pasar al pasar por la lente de forma paralela al eje óptico, pero su prolongación sí que pasa por el primer foco. Y el último rayo de luz es el que pasa hacia el centro de la lente y este no cambia de dirección. El rayo número 3. La imagen, por lo tanto, se va a formar con la intersección de las líneas prolongadas, las líneas aquí punteadas, y aquí tenemos entonces la imagen. ¿Cuáles van a ser los datos importantes ahora para una lente divergente? También van a tener dos focos, pero en comparación con las lentes convergentes,
podemos considerar que, eh, que los focos F y F' han intercambiado posiciones. Siguen teniendo el mismo nombre. F sigue siendo el foco 1, F' sigue siendo el foco 1 y F sigue siendo el foco 2. Pero solamente han cambiado de posición. Solamente es lo que ha pasado en este tipo de lentes. Otra idea, para las lentes divergentes, la distancia focal, que también es la misma a ambos lados de la lente, se asume negativa. Tiene un signo negativo, importante para el análisis numérico de este tipo de estructuras o de instrumentos ópticos. Lo de la formación de, bueno, el que si una imagen es real o virtual, bueno, sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo criterio, no cambia para estas lentes. Lo que cambia en todo caso sería el orden en que aparecen los focos o cómo se numeran y el signo de la distancia focal. Preguntas aquí, muchachos, de estas, entonces ya del contraste entre las lentes convergentes y las lentes divergentes. Muy bien, entonces ahora tenemos lo que vamos a conocer como la regla o convención de signos. Las cuales van a ser importantes para la parte analítica. Tenemos entonces estas cuatro reglas. La primera, la que ya les comentaba. La distancia focal es positiva, F, para lentes convergentes y negativa para lentes divergentes. La segunda, la distancia del objeto o al objeto es positiva si este elemento está del lado de la lente de donde proviene la luz. Cosa que para estas estructuras, como vemos, pues siempre se cumple. Bueno, para el análisis de una sola lente, esto es cierto. Siempre va a ser cierto. Así lo podemos considerar, ¿no? Del objeto emana la luz que pasa o que va a pasar a través de la lente. Pero, como vamos a ver, de hecho, más adelante, eso no necesariamente se cumple cuando utilizamos combinaciones de lentes. De hecho, va a ser vamos a tener algunos ejercicios a realizar donde combinemos estas lentes. Vamos a poner unas tras otras, ¿no? Que generalmente es la forma en que muchos de los instrumentos ópticos, como los telescopios o microscopios, se utilizan. No se utiliza solamente una lente, se utiliza una combinación de lentes. Todo esto para enderezar la imagen, tal vez, vean, para una lente convergente la imagen se invierte. Para una lente divergente la imagen tiene la misma dirección. Pero tal vez nos interesa ampliar esa imagen, ¿no? Que aumente la altura. Bueno, entonces tener una sola de estas lentes no es suficiente, tenemos que hacer una combinación de todas ellas. Bueno, entonces la regla número 2 tiene que usarse con cuidado. La distancia del objeto va a ser positiva
siempre que éste se encuentre del lado de la luz entrante. En nuestro contexto, vamos a decir que S va a ser positiva. S va a ser positiva siempre que el objeto se ubique del lado de la luz entrante. Así lo podemos parafrasear esa regla número 2. Bien, seguimos. 3. La distancia de la imagen es positiva si la imagen está del lado opuesto de la lente desde donde proviene la luz. Si está del mismo lado, DI, bueno, aquí lo llaman DI, la distancia de imagen es negativa. De manera equivalente, la distancia de la imagen es positiva para una imagen real y negativa para una imagen virtual. Bueno, esto básicamente se puede mencionar de la siguiente forma. S va a ser positiva siempre que la imagen se ubique al lado de la luz saliente. Perdón, aquí S'. Será positiva siempre que la imagen se ubique del lado de la luz saliente. Y la altura va a ser positiva, la altura de la imagen va a ser positiva siempre que la imagen sea derecha. Y negativa si la imagen está invertida en relación al objeto. Algo que se parece también a la regla para los espejos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario respecto a la convención de signos que se va a utilizar a partir de este momento? Por el momento no, profe. Muy bien. Déjenme ver si me está haciendo falta algo. No creo que son ya todas las generalidades importantes. Tenemos entonces 3 rayos básicos para la formación de imágenes a través de un método gráfico, tanto para una lente convergente como para las lentes divergentes. Tenemos ya nuestra convención de signos. Tenemos que respetarlas en todo momento para poder comparar de manera eficiente lo que se obtiene a través de un análisis de rayos, un método gráfico, si se quiere llamar así, y el método analítico. Hablando del método analítico, se me olvidaba entonces. ¿Cuál va a ser la ecuación que va a describir la formación de imágenes en ese tipo de instrumentos? La ecuación para las lentes delgadas. Sin importar si estas son convergentes o divergentes. Esta ecuación es válida para ambos casos. Es la siguiente. El recíproco de la distancia al objeto más el recíproco de la distancia a la imagen. Esto es igual al recíproco de la distancia focal. Es así como vamos a encontrar la imagen. Nótese que tiene exactamente la misma estructura que la ecuación para la formación de imágenes en espejos. La diferencia está en estas leyes o convención de signos. Algo importante, bueno, que
un poquito como de, si lo quieren considerar como de brevario cultural. El inverso, el inverso de la distancia focal, la distancia focal se conoce como dioptría, perdón. Y esta mide la potencia de la lente. ¿Qué tan potente es la lente? Ver la nomenclatura. Es la letra P. Ah, no, perdón, aquí es la potencia. Ajá, la potencia P que se mide en dioptrías. Entonces, no sé si, bueno, si alguno de ustedes ocupe algún tipo concreto de anteojos para observar a distancias cortas o distancias largas, pero cuando uno va a que le elaboren sus lentes para poder ver mejor, una de las medidas que se toman es justamente la potencia. Y a veces nos preguntan cuántas dioptrías tenemos, ¿no? Y eso está relacionado justamente con el inverso de la distancia focal. Entonces, bueno, de ahí viene bueno, a eso se refiere esa, esa cantidad que a veces es útil conocer para saber qué tan potente es la lente que se está utilizando y que está relacionado enteramente con la distancia focal de la lente. Bueno, vamos a ver ahora un primer ejemplo para poner en práctica lo, lo que acabamos de revisar. Ese primer ejemplo consiste en analizar un objeto cerca de una lente convergente. Nos dicen que un objeto se coloca a una distancia de 10 centímetros de una lente convergente con 15 centímetros de distancia focal. Es decir, que la distancia que hay entre estos dos focos al centro de la lente, en ambos casos, mide 15 centímetros. Nos preguntan entonces, determine la posición y el tamaño de la imagen analíticamente y mediante un diagrama de rayos. Bueno, el diagrama de rayos es similar al que está aquí. Para ganar un poco de tiempo, ya está aquí presentado. Lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, repasarlo para ver cómo fue el análisis aquí. Entonces, el objeto está ubicado en esta posición, en este punto. Voy a acercarme a la imagen. El objeto entonces está puesto en este punto. El primer rayo de luz para una lente convergente, pues es el rayo que es paralelo al eje óptico. Comienza a refractarse, sufre dos refracciones y emerge dirigiéndose al segundo foco, AF. El segundo rayo que podemos aquí construir es aquel que pasa por el por el primer foco. Bueno, dada la situación, evidentemente ese rayo de luz no va a alcanzar al primer foco, no lo va a tocar, no va a pasar por él, como tenemos aquí en la figura. Lo que se hace es prolongar hacia atrás. Y este radio de luz va a emerger siendo paralelo al eje óptico. El tercer rayo de luz que vamos a considerar es aquel que
pasa por el centro de la lente y no cambia de dirección, como lo mostramos aquí. La formación de la imagen se va a analizar, puesto que ninguno de estos rayos está coincidiendo en un punto, vamos a tener que prolongar hacia atrás estos rayos que se construyeron. Aquí tenemos para el rayo número 2, construimos hacia atrás. El rayo número 3 también se prolonga hacia atrás. Y el rayo número 1 de igual manera. Y aquí tenemos el punto en el que esos tres rayos están cruzándose entre sí, nos da la ubicación de la imagen, que es este objeto. Con base a lo que a la regla de signos y al tipo de imagen que se va a formar, ¿qué tipo de imagen se está obteniendo en este problema a través del método gráfico? Es virtual y está derecho. Virtual. ¿Por qué virtual? Porque está del otro lado de donde están las, ¿cómo se llaman? La luz saliente. La luz está del lado opuesto a los rayos de luz saliente. Así es. Aquí está, ¿no? Será virtual cuando se forme del lado opuesto de la luz saliente. Cuando eso sucede, decimos que la imagen es virtual. Si además comparamos con el punto aquí 3, nos dicen que la distancia de la imagen es positiva para una imagen real y negativa para una imagen virtual. Entonces, a la hora de hacer el análisis, debemos obtener una distancia negativa, una S' negativa. Eso es lo que se espera del método analítico, para, para que sea congruente con lo que se está observando del método gráfico. Bueno, adelantándonos en las conclusiones, aquí vamos a escribir primero el inciso B, puesto que tenemos ahí a la mano la figura, ¿no? De forma gráfica, podemos concluir que la imagen formada por una lente convergente cuando el objeto está próximo a ella es virtual. Y de altura mayor a la del objeto. Entonces la amplificación o el aumento lateral tiene que ser mayor a 1. De acuerdo al menos es lo que nos está diciendo el resultado gráfico. Vamos a hacer entonces la parte analítica a continuación. Analíticamente, bueno, analíticamente, eh, tomamos que en este caso S tiene el valor de 10 centímetros, la distancia al objeto, y que F tiene el valor de 15 centímetros. Por lo tanto, aplicando la ecuación para las lentes delgadas, a ver, ¿qué vamos a concluir?
El paso es muy similar a lo que hicimos el día de ayer para los espejos. Entonces, básicamente recuperamos que S' es igual al recíproco de... Ahora aquí no tenemos el radio de curvatura, tenemos tal cual el foco. Entonces es el inverso del foco, de la distancia focal, perdón, menos el recíproco de la distancia al objeto. Utilizando los datos que se tienen ahí arriba, ¿qué se está encontrando? A mí me sale menos 30 centímetros. Menos 30 centímetros, ok. Este resultado es congruente con el método gráfico, con la imagen que tenemos arriba, al menos de forma tal vez cualitativa. Debemos de tener que S', la distancia a la cual se forma la imagen medida desde el centro de la lente, debe de ser de 30 centímetros. Que, bueno, pues es evidentemente mayor a S, a la distancia al objeto. Y bueno, en el gráfico, pues vemos que sí, ¿no? Aquí está S, y acá tenemos S'. Entonces, en ese sentido, sí es congruente con la imagen, con el método gráfico. Por otro lado, nos hemos encontrado un signo negativo. S' es negativa cuando se encuentra del lado opuesto a la luz saliente. Y en efecto, la imagen está del lado opuesto a la luz saliente. Entonces, este resultado, pues es congruente con con el método gráfico. Por lo tanto, bueno, salvo el detalle que lo de las cuentas, ¿no? Pero en ese sentido sí es congruente con el método gráfico. Haremos el comentario. Eh, esto confirma, esto confirma que la imagen obtenida es virtual. Coincide todo con lo que comentamos, ¿no? Para saber si una imagen es virtual o real. Muy bien. ¿Qué tan grande va a ser la imagen en relación con con el objeto? Bueno, de manera similar al caso de los espejos, al caso de la formación de imágenes en espejos, la eh, amplificación o aumento lateral se calcula como... Bien, esa cantidad que llamamos m en su momento tiene la misma forma aquí. Es igual a S' entre S. ¿Cuál es nuestro resultado en esta situación?
3. 3. Una magnificación más 3, ¿no? Vamos a hacer aquí explícitos sin dejar ese 3 positivo. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que la imagen está derecha. La imagen es derecha, muy bien. ¿Y qué más? Y tiene un aumento de 3 centímetros. Tiene un aumento de 3 veces, porque el 3 aquí, el aumento lateral es adimensional. Ah, ok. Solamente nos Cierto. dice cuánto ha incrementado la imagen con relación al objeto. Entonces la imagen es real y tiene, vamos a ponerlo así muy, muy coloquial, un tamaño 3 veces más grande que el objeto. Entonces, bueno, aquí el 3 es adimensional. Solo nos dice en qué factor se incrementa el tamaño de la imagen en su altura en comparación al objeto propiamente. Y bueno, regresamos a la figura que tenemos arriba y en efecto, vemos que es una imagen derecha, tiene la misma orientación que el objeto y es 3 veces más grande. Bueno, aquí no sabemos exactamente si son 3 veces más grande, pero sí vemos que es más grande. Y entonces, listo. Tenemos el ¿cómo se llama? El análisis análisis numérico y por el metodológico. Ese tipo de lentes, ¿dónde lo han ocupado? Seguramente en algún momento lo habrán ocupado. Las lupas. En las ¿no? lupas. Exactamente, en las lupas. Eligiendo adecuadamente la posición relativa entre el objeto y la lente, o en este caso la lente de la lupa, ustedes pueden observar, ¿no? Pueden ver un poquito más a detalle el, el objeto que estén queriendo observar con ayuda de la lupa. Profe, pero Sí. ¿cómo miden las dioptrías los, los que hacen los exámenes visuales, pero con los chiquitos? No entendí muy bien, es que se corta un poco. Solo sé que tu comentario sobre las dioptrías, pero no escuché muy bien. Sí, ¿cómo miden las dioptrías? ¿Cómo miden las dioptrías Ajá. de la maquinita que hace los exámenes visuales? ¿Cómo miden las dioptrías? Ok. Eh, pues, bueno, si han, para saber qué, ¿cómo se llama? Cuando se va a hacer el examen de la vista y necesita lentes o necesita cambiar sus lentes, nos ponen pues enfrente de nuestros ojos un instrumento, ¿no? Donde hay muchas lentes. Y dependiendo y nos hacen una serie de preguntas, ¿no? Si estamos logrando ver a una distancia fija una serie de letras y cada una de ellas tiene una longitud cada vez más pequeña. Bueno, pues esa longitud está relacionada, como podemos ver, con ¿cómo se llama? La amplitud lateral, la amplificación lateral o aumento lateral, el cual a su vez está relacionado con cómo se está formando la imagen y a su vez esta S' es está relacionado con F, con la distancia focal. Entonces, cuando nos sientan, nos ubican, ponen a nuestro, digamos, este instrumento, de alguna manera están fijando la distancia al objeto, que es la cartulina, o el papel ese donde está, que se emplea para el examen de la vista. Esa distancia está fija. Lo único que se está cambiando con la ayuda de la distancia focal es en dónde se está formando la imagen y qué tan nítida se va a estar haciendo. Por lo tanto, si conoces qué lente te permite ver con mayor nitidez
la imagen, estás conociendo de manera un poquito indirecta las dioptrías que necesitas. Porque aquí 1 entre F es justamente la potencia, que son las dioptrías. Ya digamos de esa manera le estás conociendo. O sea, aquí vamos a pensarlo así. Aquí escondido está la información de las dioptrías. Ok, profe. ¿Sí? No, pero en las máquinas. Como en las imágenes. No, o no me queda clara entonces la pregunta. Ajá. No, en las máquinas. Ven A que ya ver, hay dispositivos que ajá. miden las dioptrías, que hacen los exámenes visuales. Dispositivos electrónicos que miden las dioptrías. Sí, ¿A eso te refieres? Ah, ok, ok. Bueno, pues ah, ahí ya están calibrados. Son instrumentos que ya están calibrados, que funcionan justamente con este modelo. O sea, nota aquí el inverso de la distancia focal se conoce como potencia. Es decir, eh, esto que este término en color verde, justamente 1 entre F, llámalo la potencia, que se mide en dioptrías. Entonces basta solamente con tener esos dos datos para que tú calibres tu instrumento y sepas cuántas dioptrías tiene tu lente. Y está relacionado también con el foco, a su vez, desde un punto de vista de construcción. El foco está relacionado con estas secciones semiesféricas o casquetes esféricos que se superponen para la construcción de una lente. Entonces, cuando se elabora una lente, dependiendo del grosor que tiene, ya digamos que implícitamente ya lleva la información de la distancia focal, porque tiene la misma distancia focal. Voy a ser exagerado. Una lente que tiene este grosor, así, a una lente más delgada. Si tú prolongas y quieres recuperar la forma esférica, por acá te estará el centro. Pero si lo haces algo similar a esta, a la que está aquí abajo, puede que el centro se esté más alejado. Y aquí está incluido la información, o sea, aquí está en esta separación, qué tan abierto, qué tan delgado o qué tan grueso sea la lente, está relacionado con esta distancia focal. No sé si logro que la idea sea clara. La de la misma lente, ya la lente ya tiene esa información, de su diseño. Y entonces así es más fácil poder sí, medir profe. esta información. O sea, no es tan arbitrario esta F, sino ya la lente Ajá. se elabora de tal manera que cumpla ciertas especificaciones de distancia focal, y por lo tanto de potencia. Ok, déjame ver. Ok, profe. Sí, Gracias. vale. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Comentario antes de pasar al siguiente ejemplo. A ver, bien, ¿cuál es el siguiente ejemplo? Ese aquí está. Bueno, el siguiente ejemplo nos habla ahora de una lente divergente. Bueno, en este problema nos comentan lo siguiente. Nos preguntan, ¿dónde debe colocarse un pequeño insecto
Si una lente divergente de 25 centímetros de distancia focal debe formar una imagen virtual a 20 centímetros de la lente, en el mismo lado que el objeto. A ver, una vez más, ¿dónde debe colocarse un pequeño insecto si una lente divergente con 25 centímetros de distancia focal debe formar una imagen virtual a 20 centímetros de la lente, en el mismo lado que el objeto? A ver, entonces, para empezar, ¿a quién debemos de calcular? A la S. A ese, de acuerdo, correcto. A la distancia al objeto. Eso es lo que nos están preguntando en este problema. Bueno, entonces vamos a comenzar por comentar lo siguiente, ¿no? En este problema, debemos calcular el valor de S, la distancia del objeto, aplicando correctamente la regla de signos para lentes divergentes. A ver, ¿cuáles serían esas reglas para lentes divergentes? ¿Cuál sería un dato que necesitamos para tomar en cuenta para nuestro análisis? Que la distancia focal es negativa. La distancia focal es negativa. Eso quiere decir que en el cálculo, esos 25 centímetros se tienen que escribir como menos 25 centímetros. ¿Qué otro dato es importante a tomar en cuenta? Eso es, lo de la distancia focal negativa es con relación al tipo de lente, porque es una lente divergente. ¿Qué más del enunciado debemos de tomar en consideración? A ver, chequemos el enunciado. Que la imagen tiene que ser virtual, entonces Ajá, estará detrás de donde sale la luz. correcto. ¿Y eso cómo se traduce tal vez en la parte analítica? Que S' igual será negativa. Correcto. Se debe formar. Entonces, retomando la respuesta, como la imagen que se busca debe ser virtual, se debe formar del lado opuesto a la luz saliente. Es decir, que S' debe ser negativa también. Entonces era como un poco más de analizar, de establecer las reglas o la construcción de rayos que las lentes divergentes, porque con las lentes divergentes hay que ser cuidadoso. Aquí hay muchos signos que entran en juego. Por eso, antes de ponerse a hacer cálculos, analícenlo. A ver, ¿qué información puedo rescatar del enunciado para cerciorarme que el signo que va a ir en las ecuaciones pues sea el correcto? Entonces tenemos que considerar dos cosas. Para este problema, la distancia focal, por tratarse de una lente divergente, tiene que ser negativa. Tenemos que poner el signo negativo. Y aparte, como se busca que la imagen sea virtual, esto quiere decir que se debe formar del lado opuesto de la luz saliente, implica que S'
de distancia a la imagen también tiene que ser negativa. Muy bien, entonces pues ya tenemos la información suficiente y sobre todo, igualmente importante, los signos ya bien identificados. Por lo tanto, aplicando la ecuación para las lentes, tenemos de la ecuación, bueno, es fácil ver que hacer el despeje es este, ¿no? Lo que buscamos es 1 entre F menos 1 entre S'. Esa sería la ecuación despejada. Pero si ocupamos los datos numéricos, y lo voy a escribir explícitamente para que lo tengan presente, tendremos aquí que escribir entonces 1 entre, ok, la distancia focal de esta lente es de 25 centímetros. Bueno, aquí es menos 25 centímetros. Menos, menos de la ecuación propiamente. Y aquí viene 1 entre la distancia a la que queremos que se forme la imagen, que de acuerdo al problema debe ser de 20 centímetros. Pero debemos aquí escribirlo como menos 20 centímetros. ¿Cuánto da esto? Ah, me sale 100 centímetros. Un 100, metro. 100 centímetros, ok. A ver, entonces el resultado es de 100 centímetros. Entonces, si se hace un análisis eh, con diagrama de rayos, deberemos obtener, debemos reproducir al menos cualitativamente este resultado. Bueno, por no dejar, vamos a hacerlo. También para practicar este tipo de lente. Bueno, aquí lo hago así muy burdo el dibujo. Tenemos aquí entonces nuestra lente divergente. Tenemos aquí a la mitad aquí tenemos el eje óptico. Y bueno, cualitativamente hablando, nos dicen que es una lente divergente, 25 centímetros de distancia focal, y debe formar una imagen a 20 centímetros de la lente. Bueno, vamos a irnos a la inversa, es decir, vamos a colocar el objeto a 100 centímetros de la lente. Como ese es positivo, de acuerdo al resultado, ¿en qué lugar se tiene que colocar el objeto? Asumiendo que los rayos viajan, vamos a asumir que los rayos van de izquierda a derecha. ¿En qué región de este espejo? Lente. A la izquierda. A la izquierda, ¿no? En ese caso, S también la distancia S es positiva. Entonces aquí tenemos nuestro objeto. Aquí está representado el insecto. Aquí, bueno,
lo indicaré. Esta distancia es justamente S. La distancia S, 100 centímetros. Bueno, nos dicen que la distancia focal es de 25 centímetros. Bueno, entonces serían más o menos por aquí. Y del otro lado también el foco. F. Y de acuerdo a la convención que hemos asignado desde un inicio, primero va F para una lente divergente F y F'. F y F'. Bien. El primer rayo de luz que consideramos es aquel que va paralelo al eje óptico y pasa por F. Ese será nuestro primer rayo de luz a considerar. Paralelo al eje óptico. Vamos a dibujarlo. Paralelo al eje óptico. Y que debe pasar por F. No va a tocarlo. Pero vamos a prolongar una línea que pase por este punto. Aquí está la línea punteada. Y aquí está el rayo de luz siguiendo esta dirección. Sí, aproximadamente. El segundo rayo que podemos dibujar es aquel que va dirigido a F' y que tiene que salir de la lente paralelo al eje óptico. Dirigido a F' y sale de forma paralela al eje óptico. Lo dibujamos a continuación. Tiene que ir dirigido a F', no va a tocarlo porque va a emerger paralelo al eje óptico. Por lo tanto, en la imagen, aquí en la figura, esta es una prolongación, nada más. Y el rayo lo que dibuja es esto, así, y después esta dirección. Prolongamos hacia atrás también este rayo. Aquí lo voy a prolongar hacia atrás, de lo más cuidadoso posible, y creo que queda bien. Ok. Y entonces podemos aventurarnos y dibujar el rayo que pasa por el centro de la lente y que sigue derecho, sin cambiar. Creo que más o menos por ahí anda. Bueno, a ver qué resultó aquí. Bueno, no es la mejor figura que tenemos, pero creo que la intersección se está realizando aproximadamente por aquí. Más o menos en ese punto se está formando la imagen. Y bueno, si comparamos los requisitos que nos pedía el problema, debemos de obtener una imagen que se forme a 20 centímetros de la lente, es decir, que se encuentre un poquito antes del foco, que ese está a 25 centímetros, y que sea una imagen virtual. Y como mencionamos aquí, se debe formar del lado opuesto de la luz saliente. Y en efecto, ¿no? Se está formando a una distancia un poquito adelante del foco y además del lado opuesto a la luz saliente. Entonces,
contrastamos y vemos que si le hemos, que esos 100 centímetros sí son el resultado. Muy bien. ¿Comentarios con este resultado, con el ejercicio o con cómo se emplean los rayos en este tipo de problemas? Este entonces es nuestro ejercicio ya completo. Analíticamente y con el diagrama de rayos. Entonces, para lentes divergentes, mucho cuidado, hay que tener precaución con el uso de signos. Lo que vamos a ver la siguiente clase y que sería ya nuestra última clase, va a ser problemas en los que involucremos combinación de estas dos lentes. Podemos, por ejemplo, intercalar una lente convergente y después una lente divergente a la inversa, o incluso hasta 3 lentes, ¿no? En un sistema de 3 lentes. Bueno, eso evidentemente pues va a depender de qué es lo que se busque. La combinación de lentes, entre otros fines, pues puede ser obtener una imagen real y que además tenga una amplificación mayor a 1, una amplificación lateral mayor a 1. Eso quiere decir que queremos observar con mayor calidad el objeto en el que estemos, del que queramos pues hacer alguna observación, como sucede con los telescopios. Por lo tanto, pues, como vamos a ver la siguiente clase, vamos a estar combinando los signos que están apareciendo. ¿Con qué hay que tener cuidado? Bueno, supongamos, imaginemos un sistema de 2 lentes. Lo que vamos a hacer a detalle en la siguiente clase es hacer lo mismo que hicimos este momento. Por ejemplo, describir la imagen y saber en dónde se está formando. Y esa imagen obtenida con la primera lente se va a convertir en el objeto para la segunda lente. Y entonces todo lo que vayamos a construir para la segunda lente está referido a esa imagen, a esa primera imagen. Y entonces el análisis completo pues ya es, digamos, la imagen final que se obtenga de que la luz haya pasado por este sistema de 2 lentes, pues va a ser la final en comparación con el objeto puesto al inicio. Entonces podemos tener ahí que estar jugando en el intermedio, con tantas lentes se tengan, e incluso hasta, ¿por qué no? Se puede considerar un espejo para rematar, ¿no? Para tener ya una estructura más completa. Y pues bueno, básicamente en eso consistirá lo que vamos a ver nuestra siguiente clase. ¿Comentarios? ¿Alguna otra pregunta que por ahí quede pendiente, muchachos, antes de pues, finalizar nuestra sesión? Yo solo tengo una duda con... Sí. ¿El examen va a durar lo de la clase o va a durar 3 horas? Bien. De ustedes díganme, después de la clase de los lunes, ¿tienen alguna otra actividad o alguna otra clase? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué hay del martes? Porque lo que se puedo es si digamos tienen que presentar otros exámenes, porque de hecho pues, ya es la fecha también del martes, pues lo que puedo hacer es reajustar el examen para que se dé hora y media, para que lo puedan resolver en una hora y media el día lunes. Entonces de 12 a 1:30 lo resuelven y listo. O el martes, pero bueno, que siendo el examen a las 7:30. Pero bueno, ya no podemos dejarlo pasar porque si no se va a juntar con el extraordinario a los que vayan a presentar y entonces pues
Lo que busco es que tengan un espacio, un tiempo ahí para poder preparar, ¿no? Para los que vayan a presentar el extra, pues que estudien y tengan tiempo suficiente para hacerlo. ¿Qué hay del Pues sí, está martes? bien la opción de ajustar el examen. Entonces que sea el lunes, como ya hemos establecido, en hora de clase, hora y media. Sí, está bien. Ok, entonces, bueno, no recuerdo si ya les había dicho en algún mensaje de qué va a venir, pero básicamente pues es de movimiento ondulatorio, la ecuación de la onda, ondas estacionarias, hasta esto último, hasta la formación de imágenes en espejos y en lentes. Entonces, hasta lo que veamos el día viernes será el material del que se evaluará en el examen del tercer parcial. Y los ejercicios que están en Classroom son igual solo para practicar, ¿verdad? No los tenemos que entregar. Son para practicar, exactamente. Y si tienen alguna duda que pudiera surgir previo al examen el fin de semana, pues me avisan para resolver las preguntas. ¿Ok? Entonces también echen un vistazo a el tema de las ecuaciones de Maxwell. ¿Qué más? Bueno, creo que también eso es aunque las ecuaciones de Maxwell fue más como descriptivo, pero igual también echen un vistazo por si algo se presenta de ello en el examen también. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Al hacer más corto el tiempo de examen, entonces Ajá. también reducirá el número de incisos. Sí. O dejaré el mismo número de incisos, pero los ejercicios serán más, o sea, menos elaborados, o llevará menos tiempo cada uno de ellos. No sé A todavía. menos talacha. Sí, no sé todavía porque tengo que, dado que se va a hacer de un examen de hora y media, tengo que rediseñar, entonces no sé exactamente cuál de los ejercicios que ya tengo tal vez pensados, si dejo y cuáles quito, ¿no? O cuáles agrego, etcétera. Entonces, no te sé decir todavía qué va a suceder. Ok. Pero va a ser de hora y media. Es lo único que puedo asegurar. Gracias, profe. Ok, gracias. Pero bueno, entonces, sí, en cuestión de los temas, pues no son pocos, creo yo. Así son variados. Entonces, sí, digamos, hay material de donde cortar. Para que, pues, no se confíen. Bien, muchachos, pues bueno, este, quedamos de esa manera. Esa es la información. Y nos escuchamos para nuestra clase final del día viernes. Tengan un excelente día. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Buenas Hasta luego. tardes. Gracias, profe. Nos vemos. Sí, profe, Hasta luego. gracias. Nos Hasta luego. Buen vemos. día.